Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cansados? ¿Durmiéndose? Creo que esta lluvia los tiene un poquito a ustedes como que ya quieren irse a acostar. ¿Ah? Amén. Amén, dice Lester, no le da vergüenza. Tan joven. No, en realidad el clima es un clima muy agradable. Que Dios nos diese la bendición de que se fueran los domingos al mediodía, ahora sin calor, sabroso, era increíble. Pero me preocupo porque ustedes se van a estar durmiendo. Entonces voy a tener que mandar después solo los correos, los WhatsApp de la clase y todo el mundo durmiendo. Pero es un placer estar aquí con ustedes en esta noche, una noche de celebración. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, Él es quien se merece la honra y la gloria. Gracias al Ministerio de Alabanza, un fuerte aplauso para ellos también por conectarnos con Dios. Muchas gracias también a Vladimir y a Damaris en el diezmo, muchas gracias, un fuerte aplauso. A Rolando también con su mensaje poderoso de la cruz. Y un fuerte aplauso a los amigos y a cada uno de ustedes también. Gracias por estar aquí. Yo sé que muchos de ustedes quizás pensaban que este sábado en tu agenda era de estar durmiendo, ver películas, etcétera, etcétera, pero Dios nos da el privilegio de poder estar aquí. Ya sabemos que el propósito de hoy es que vamos a celebrar todo este tiempo con Dios, porque mañana hay elecciones de alcaldías en el país. Entonces queremos que ustedes, los que vienen de lejos o sus transporte que utilizan, no vaya a ser un problema, ¿no? Y sé que a lo mejor, yo creo que hoy también ya desde horas de la tarde comenzaron ciertos movimientos y esperamos en Dios que todos puedan regresar con bien a sus hogares. Pero como decía Rolando, estamos en celebración, amén. Y la celebración con Dios es lo máximo. ¿Tú lo piensas así? ¿Lo crees así? Que celebrar con Dios es lo máximo. Imagínate hoy un sábado por la noche celebrando con Dios. ¿No te anima? Celebrando con Dios, para Dios y estando con Dios, ¿verdad? Me animo mucho a ver muchos amigos hoy que me visitan, porque en realidad para que alguien te acepte una invitación de venir a una iglesia un sábado por la noche es difícil. Por lo general las personas que estudian, trabajan, el sábado es, y más por la noche, un tiempo más de celebración, pero quizás otro tipo de celebración, venir a escuchar la palabra de Dios un día como hoy es de mucho ánimo y muy impactante. Vamos a ir antes de poder celebrar todos hoy, amigos que nos visitan, nosotros anualmente tenemos una celebración de una ofrenda especial. Al final vamos a dar algunos detalles, pero para que no te asustes que se va a ir la electricidad pronto y por eso pusieron esa candela, ¿no? Es que vamos a tener una celebración luego, vamos a orar y una ofrenda especial que dedicamos a Dios. Normalmente damos 20 veces lo que damos en una semana y todo el año trabajamos para proyectarnos y poder seguir contribuyendo al reino de Dios, el beneficio de cada uno de nosotros, pero en pro también de lo que Dios, Cristo, ha hecho en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Vamos a seguir hablando del poder de la cruz. Y yo no sé si se acuerdan, ¿cuál era el título de todo el año de la congregación? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? La gracia. ¿Se acuerdan? La gracia era el título de todo el año, es el que habíamos escogido. Y sí, hemos venido hablando de la gracia, y ahora con esta celebración del 20 aniversario, ahora poderla unir, ¿verdad? Con este poderoso mensaje de el poder de la cruz. Va a ser muy animante, va a ser muy refrescante, está siendo ya muy impactante, muy retante para cada uno de nosotros el poder seguir celebrando tanto la gracia de Dior
que no merecemos lo que tenemos y lo que somos, y todo eso se lo debemos también al poder de la cruz, al amor y al corazón de Dios para cada uno de nosotros. Así que no te olvides de la gracia de Dios, no te olvides del poder de la cruz en cada uno de nosotros. Vamos a ver este título, el esposo de la iglesia, ¿verdad? Y quería hablar del esposo de la iglesia, y a lo mejor algunos van a sentir que es más un tema para matrimonios, pero en realidad es para toda la iglesia y para los amigos que nos visitan. Dado a la gracia de Dios, al poder de la cruz, vamos a ver un poco acerca de el esposo de la iglesia, y vamos a ver algunas cosas históricas en el Antiguo Testamento y algunas cosas en el Nuevo Testamento y en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y también la vida presente de la iglesia y el futuro que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros como sus hijos amados. Vamos a ir a esta escritura que está en Oseas 2, 14 al 16. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Ahí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Amén. Y el espíritu conectado, porque Rolando estaba hablando de eso y no habíamos hablado ni siquiera del título del mensaje de hoy. Pero vamos a hablar mucho de lo que es ese esposo de la iglesia, el esposo de la iglesia. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Dios llevando a sus amados a un lugar libre de distracciones. Cuando todos vemos en Oseas, hace poco habíamos estudiado en Oseas, habíamos visto que había sucedido cosas difíciles para el pueblo de Israel, y también cosas difíciles en la vida de Oseas, en su familia, en lo particular, su esposa, sus hijos, pero más que todo para darle un simbolismo también y poder comparar la vida en la que estaba llevando el pueblo de Israel con respecto a la relación con Dios, ¿verdad? Y es muy interesante porque en la Escritura Dios habla en Oseas que Él va a llevar, dice, Él va a llevar a ella, en este caso a la esposa, al pueblo de Israel, dice que la va a llevar y la va a traer a un desierto para hablarle suavemente, para volverla a conquistar, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿por qué un desierto? Qué bonito puede tener un desierto, ¿verdad? Si ¿quién quiere salir en cita con su esposa y llevarla a un desierto, un lugar donde no hay árboles, donde quizás es todo árido, donde no hay vida, no hay agua, no hay ningún lugar donde sentarse? Es un desierto, ¿verdad? Pero fíjate Dios, la manera en cómo Dios ve las cosas, en cómo Dios puede ver, cómo Él puede tener una intimidad más grande como el esposo de la iglesia. Él quiere llevar a un lugar desolado, a un lugar libre de distracciones. Eso es lo que es el desierto, ¿verdad? Vamos a ver esta imagen, ¿verdad?, acerca de las distracciones. Este es un esposo hablándole a su esposa. Yo no sé, los que somos casados, si en algún momento te ha pasado esto, o a los solteros cuando van en cita, ¿verdad? Y de repente sientes que estás hablando con la hermana o estás hablando con tu esposa, pero tú estás ahí, ¿verdad?, bien enfocado, estás enamorado, estás como esposo, digo, estás enamorado, quieres reconquistarla, hablarle cosas bonitas, cosas románticas, cosas de tu vida, tus sentimientos, pero tú miras que la esposa está viendo, como decimos nosotros los nicaragüenses, está viendo para el ICAC.
No está poniendo atención y uno se preparó, oró, ayunó, ¿verdad? Y lo que le voy a decir y le voy a impactar el corazón, pero ella está pensando en otra cosa, ¿verdad? Que ya se le bajó la batería del celular, ya no tiene chat para seguir chateando, ya la amiga, ¿verdad? Que le dijo que iba a ir a pasear y se cortar el pelo, ya no la llamó. Ella está pensando en otra cosa, está fuera de la conversación. Y lo que estaba pasando aquí también con el pueblo de Israel es que cuando Dios en su amor, y lo vamos a ver más adelante, Dios en su amor quiere volver, ¿verdad?, a perdonar y a conquistar al pueblo de Israel, su pueblo amado. Quiere traerlo a un lugar donde no haya una distracción, donde ellos no se estén fijando en otra cosa, porque para nosotros los seres humanos es fácil distraerse, ¿sí o no? Por ejemplo, yo ya vi a varios aquí que va pasando, ahorita pasaron estos hermanos, ya varios están distraídos viéndolos a ellos caminar. Porque sí no lo estoy acusando, es la distracción. Ustedes están sentados ahí, pero cuando alguien viene tarde y viene por ahí, ¿verdad? Y viene todavía, viene tarde y viene saludando a todo el mundo. Y vos no estás bien, pero si venís tarde, anda, sentate, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué pasa? Eso causa distracción. Y nosotros nos podemos distraer, yo le estoy hablando, pero algo me puede distraer aquí fácilmente, ¿verdad? Algo que esté pasando aquí que no conozco y se aparece porque nosotros somos fáciles de distraer. El pueblo de Israel estaba siendo distraído por lo que había a su alrededor, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel ya se había metido en mucho pecado, ya había mucha idolatría, se habían salido de los preceptos de Dios, eran personas que ya estaban bastante cansadas, ya se habían metido en lleno también a las cosas seculares, a las cosas mundanas, ya se habían distraído, se habían metido ahí, ¿verdad?, a profundidad, ya casi de cabeza, tanto así que hasta ya ni escuchaban a Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza, no solo el pueblo de Israel, nosotros somos personas que nos distraemos. También pasa en nosotros los hombres, ¿no? Hablé de las esposas, o de las novias o novios o amigos, pero nosotros los esposos también somos fáciles de distraernos. A mí me ha pasado que estoy conmigo en un tiempo solo con ella, y de repente, ¿verdad?, estamos en un café o algo, pero miro las noticias deportivas, ¿verdad? Ya, ¡pum! Y mira hasta que hable, perdóname, amor, dame un ratito, solo quiero ver, pero es que mira, espera, un ratito, sabía que lo iba a fallar. Pero nos distraemos fácilmente, quizás igual, ¿verdad? Las mujeres quieren hablar y decirnos cosas. Pero estamos hablando del esposo de la iglesia. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Según las escrituras. ¿Quién es? Cristo. Cristo, ¿verdad? Y en medio de esta distracción, iglesia, tenemos que comenzar a pensar nosotros que tenemos 20 años en la fe y que venimos de procesos, nosotros, cada uno de estos 20 años. Rolando decía, wow, yo creo que este es mi año de oro, amén, ¿verdad? Para él. Y quizás no solo Rolando, yo sé que muchos de nosotros creemos que este es nuestro año de oro. Creemos, yo sé que los padres que sus hijos han sido convertidos este año es como el año de oro, mi hijo convertido, mi hija convertida siendo discípulo, amén, la gloria para Dios. Los que han sido restaurados, este debe ser su año de oro, me imagino, ¿verdad? Volvimos a los pies de Jesús, estamos de nuevo en la familia de Dios, estamos en su iglesia. Qué divino, qué encantador. Eso es lo que Dios quería, eso es lo que yo quería también, estar con Dios y en su iglesia y con su iglesia y para su iglesia. Tenemos que pensar también en este tiempo, en estos 20 años, tanto tu amigo que nos visita, como el discípulo, ¿qué me está distrayendo del amor de Dios? ¿En qué estoy distraído o distraída? Dios me quiere hablar. Dios a veces nos va a llevar a lugares como un desierto a solas. Quizás donde tú dices, wow, y te rasca la cabeza. Yo creo que ya estoy en estado depresivo, ¿verdad? No quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me llame, no quiero ir a la iglesia, no quiero discipulado, no quiero leer la Biblia, no quiero orar, no quiero compartir mi fe.
de repente te sientes en un lugar solo. Pero ¿quién te llevó ahí? No fue Dios, sino fue tu propio pecado. Nuestro propio pecado es quien nos ha llevado ahí. Pero de repente dice Dios, en el momento, en esa soledad que él sienta que tiene que ver él, que tiene que sentir su mente y su corazón, que es el momento ahora donde más me debe de escuchar. En ese momento donde no tienes tantas cosas que hacer, el trabajo, la escuela, los niños, la esposa, los problemas económicos. Es un momento, iglesia, donde no debemos de distraernos de todas estas cosas y enfocarnos en el llamado de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Porque ¿quién no ha pasado por tiempos difíciles? Todos, casi. Me atrevo a decir que quizás el 95% de esta iglesia hemos pasado por situaciones difíciles, momentos depresivos, momentos de decir ya no más, renuncio, ya no quiero estar en la iglesia, ya no quiero estar casado, ya no quiero que mis hijos me molesten, ya no quiero que mi esposa me moleste, ya no quiero hacer el trabajo de Dios, es más, ya ni quiero trabajar, quiero agarrar una mochila y hacerme alguien ambulante, quiero ser alguien que ande errando ahí por la calle, pero no quiero saber de nada. Y en algún momento de la vida nos ha llegado ese tiempo. Quizás a ti no te ha llegado, a lo mejor te va a llegar, ojalá que no te llegue. Pero hay momentos que hasta con nuestra propia vida hemos querido terminar. ¿Y sabes por qué a veces llegamos ahí? Por las distracciones. Porque nos distraemos del camino, de la enseñanza, de la dirección que Dios nos ha dado. En algún momento todos hemos sido apasionados con Dios. Dice Dios, y se entregará a mí como cuando era joven. Porque el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, wow, salieron contentos, se llevaron animales, sentían la libertad, hasta el propio pueblo les dio oro, les dio plata, con tal de que váyanse, ¿verdad? Porque cayeron las plagas ahí en Egipto, mejor váyanse, que ustedes más bien nos trajeron ruina. Y todos ellos venían felices, contentos, vieron la mano poderosa de Dios, aclamaron muchos de ellos el poder de Dios. Después vemos que también se pusieron rebeldes, criticones, malcriados, ¿verdad? Y también les vino también una enseñanza fuerte de parte de Dios, pero después se volvían a encarrilar, después se volvían a distraer, después volvían a caer, y era parte de la naturaleza humana. Pero por esto es el mensaje de hoy. ¿Qué te está distrayendo a ti del amor de Dios, del esposo de la iglesia? Es algo personal, pero también es algo colectivo, porque estamos hablando de la iglesia. Cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y con esta iglesia tenemos que pensar qué nos está distrayendo. Y yo sé que ha sido un año increíble, llevamos 18 almas salvas para la gloria de Dios. Amén. No todo ha sido distracción, también ha habido enfoque. Pero no podemos seguir perdiéndonos, no podemos seguirnos distrayendo, no podemos decir, bueno, ya llegó noviembre, ya viene diciembre, se acabó el año, amén, gloria a Dios, 18 personas salvas. ¿Será eso lo que debe de cerrar el año, o tú crees que podemos dar más? O ya pues estamos convencidos de que ya se cerró el año, ¿verdad? Y voy a seguir hablando de esto hasta que se acabe el año, pero el año no ha acabado. Y hay muchas personas que pueden tener distracciones. Quería hablarle con mucho amor y cariño a la iglesia, porque siento que hay cosas que se han hecho para un bien, se ha hecho para buen corazón, se ha hecho con la mentalidad de querer ayudar, se ha hecho con el deseo de poder seguir creciendo numérico, espiritualmente, y eso es bueno. Pero quiero hablarte de algunas distracciones, porque lo he hablado con algunas personas y me vino esa parte de, wow, ya son varias personas las que me han hablado de estos detalles, y es bueno hablarlo con toda la iglesia, porque yo creo que cuando varios te hablan del mismo tema y quizás no se hablaron entre ellos,
y estoy seguro que no se hablaron, pero lo ven, lo sienten, es bueno escuchar a las personas y poder ver que esto puede ser una distracción. ¿Qué puede ser una distracción? Bueno, yo pienso que en la iglesia hay muchas personas de negocios como hay muchas personas de necesidades. Y a veces en medio de nuestra necesidad económica queremos salir de ella, obviamente, poder diezmar, si tengo la capacidad económica, poder dar mi ofrenda especial, en este caso. Pero a la misma vez, esto puede llevar a cierto desorden en la iglesia y convertir la iglesia ya en un mercado o un centro de negocios. Amén. Y yo no creo en la Biblia que los negocios son prohibidos, ni que tú tengas un negocio es prohibido, ni que tú quieras ganar dinero para tu sustento o para ofrendar, diezmar. No es pecado lo que yo veo en la iglesia, en la Biblia, perdón. Pero lo que sí debemos de tener cuidado es que la iglesia no es un centro de negocios. Amén. Es el templo de Dios. Bien. Y que en medio de todas estas cosas podemos distraernos. Porque, un ejemplo, si tú ves muchas veces, tanto los miércoles como los domingos, y más de los domingos, eso no me la contaron, yo lo he visto y ya lo he mencionado varias veces, muchas veces estamos preocupados por que alguien trajo una mercadería y le quieres ir a comprar, o le debes y le tienes que ir a pagar, o trajo una ropa, ¿verdad? Y no quiero que nadie me la agarre porque sale que la fulanita, o me queda a mí, este se lo compra él, no se lo compro yo, ¿verdad? Y tanto el que vende está preocupado por vender, como el que compra, en comprar, obviamente. Amén. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Es realmente el llamado de Dios a lo que se llama iglesia? ¿Es realmente el enfoque de la iglesia resolver las necesidades económicas de las personas? No lo es. Honestamente, no lo es. A veces son distracciones que una vez más se pueden hacer en un buen sentido, en un buen sentimiento, en un buen pensar, pero no es la actitud correcta como discípulos en que nosotros estemos más distraídos en lo que va a pasar ahorita mismo después del servicio, ¿verdad? Pero termina ya tengo que ir al autobús y me tengo que ir temprano y quiero ver tal película. Pueden haber esas distracciones tanto los miércoles como los domingos, o la distracción de la que te decía, tengo que pagar. A mí me dio mucha tristeza escuchar que hubo una persona en la iglesia que no venía porque le debía a alguien. Y puede ser que la que le vende o el que le vende le cobre. Y por pena, porque no tiene, no viene. Pero eso me partió el alma. Porque no es ese el propósito de venir a la iglesia. El propósito de venir a la iglesia es primero porque su esposo es Dios. Porque nuestro Señor es Jesucristo. Y Él murió por cada uno de nosotros. Si tú le debes a un hermano, que también en bíblico tienes que pagar, esos arreglos se deben de hacer fuera de la iglesia. Amén. Pero la iglesia no es un centro financiero, es un centro comercial. Hay un lugar que tenemos allá que es la cafetería. Y la cafetería no es que haya dueños de la cafetería, ese es un negocio básicamente de la misma iglesia para ayudarnos a pagar la electricidad, pero ahí nadie se está haciendo rico. A mí no me cae ningún peso, ¿verdad? Para decir que estoy monopolizando con esta parte, pero aún quiero decirte que oren mucho, porque estamos hablando con varios líderes y lo vamos a seguir hablando, de qué manera sí ha sido una ayuda económica, pero de qué manera no queremos causar un efecto negativo en los amigos o amigas que nos visitan hoy o nos seguirán visitando, ¿verdad? El resto de nuestra vida espiritual hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, donde la iglesia presente una acción de la iglesia es un centro de comercio más que un centro de adoración. Y estamos pensando, solo te voy a dar ideas, pero no es que eso ya está o ya se va a hacer. Pero una de las cosas que estamos pensando es que
la parte de la cafetería pase a otro lugar y quizás más allá, y queremos hacer una división donde la cafetería se vea como cafetería y venta de libros, pero estos lugares aquí como para un centro de adoración, un lugar donde aquí no es para andar intercambiando mercaderías ni dinero, sino es un lugar para adoración, es un lugar para venir a estudiar la Biblia con las personas, es un lugar para, igual la cafetería también puedes estudiar la Biblia con las personas, pero este lugar en sí tiene un llamado de Dios más espiritual, más de santidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y por favor, con mucho amor y respeto estoy diciendo esto porque he sido una de las personas que me ha gustado comprarle algo a alguien porque lo necesite, yo, a mi familia, o también por ayudar a alguien que esté en una necesidad. Pero por eso que estamos reorganizándonos como iglesia, para que las necesidades de los hermanos y de las hermanas, tenemos una benevolencia, hay un grupo de familia al que perteneces y te puede ayudar. Yo animaría a los hermanos que traen cosas para vender o de negocio, y quizás puedan abrir una página donde inviten a los miembros de la iglesia en esa página, ¿verdad? Es una idea, donde habla, pero que no sea la iglesia el centro donde van a venirse a intercambiar mercaderías o cosas por el estilo. Quizás lo puede hacer en algún otro momento, en algún otro lugar, a veces en una casa, a veces en otro lugar, pero que la iglesia no refleje que es un centro de negocios, sino un centro de adoración para Dios. Amén. No hay ningún mal corazón, pero Dios, ¿verdad?, nos llama. ¿En qué estamos distraídos? ¿Cuál debería ser la dirección de la iglesia en todo esto? Bueno, Dios nos está reconquistando a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Amén. Y en realidad no lo necesita. ¿Tú crees que Dios necesita reconquistarte a ti? ¿No sería tú y yo los que deberíamos de clamar, gemir al Señor, por favor, vuelve a mí? Amén. ¿No crees que ese sería el orden correcto? Dios quiere conquistar el corazón de cada uno de nosotros para que nosotros seamos sus hijos amados, que sintamos que Él es el esposo de la iglesia, que nos ama. ¿Cuál sería entonces lo que la iglesia puede estar haciendo los miércoles o los domingos? Pues es fácil, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, vinieron varios amigos. ¿Cuántos de ustedes han ido a saludar a los amigos que hoy nos visitan? A preguntarle quién te trajo, cómo te llamas, dónde vives, ¿quieres estudiar la Biblia? Estoy a tu disposición, ¿verdad? Si es hombre con hombre, mujeres con mujeres, estoy a tu disposición. ¿Qué tal de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que trajimos a un amigo o una amiga y decir, bueno, aquí traigo a fulanito, te lo presento, ¿verdad? Él se llama Pancracio Filomeno Mendoza Munguía, ¿verdad? Y te lo presento. Lo conocí en tal lugar, o es mi compañero de trabajo, o es mi compañero de escuela. Pero nosotros necesitamos volvernos a enfocar en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hay veces estamos distraídos, porque ¿cuántos de nosotros hace mucho tiempo no traemos un amigo a la iglesia, una amiga a la iglesia? ¿Por qué? Porque andamos distraídos. No quiero llegar tarde a la iglesia. Dios guarde que me miren los muñecos, o Rudy me va a tratar y me va a decir, pero venimos distraídos, ¿verdad? Y eso, ¿qué pasó? Pero no te acordaste de invitar a alguien para decir, wow, yo quiero llevar a alguien a la iglesia para que esta persona anda bien distraída, anda bien desenfocada, esta persona anda perdida en su vida, anda en alcohol, anda en mentira, esta persona necesita de Dios. Dios es la respuesta a lo emocional, Dios es la respuesta a lo espiritual, Dios es la respuesta a su vida eterna. ¿Cuándo fue la última vez, iglesia, que tú y yo trajimos a una persona a la iglesia? Y agarramos el tiempo de irlo a presentar. Muchachos, muchachas, ¿verdad? Como en el WhatsApp. Mañana llega un amigo, una amiga del grupo de familia y me gustaría que todos vengan para que la conozcan o lo conozcan, ¿verdad? Y qué animante y todo el grupo. Pero ¿qué pasa? Nosotros andamos ahí distraídos.
Venimos a la iglesia, ¿verdad? Y un tiempo de solo hablar entre nosotros, el amigo está por ahí, no le ponemos atención, no sabemos ni quién lo trajo, ni con quién vino, ni cómo se llama. Al final, bueno, todos lo recibí yo, amén. Pero distraídos. Entonces tenemos que volver a agarrar la convicción. Entonces yo los animo a cada uno de ustedes. Si tú no has traído un amigo este año, el año no ha acabado. Y nadie dice amén en eso. El año no ha acabado. O sea que desde hoy puedes ponerte de rodillas al Señor. Padre, permíteme traer una persona a la iglesia. Y te ruego, Señor, que si me permites estudiar la Biblia con él o con ella, sino que estudie a otro, pero Señor, permíteme darte fruto. Aunque sea traer a la persona, y si se convierte ya, Señor, es tu voluntad. Yo he traído a mucha gente, pero no quiero darme por vencido. Algún día Dios va a decir, wow, aquí está, mira, el esfuerzo, tu sacrificio, tus oraciones, tu desvelo, aquí está. Algún día va a ser. Quisiera que fuera mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis parientes, alguien. Y voy a seguir luchando para seguir enfocado. Yo sé que yo tengo problemas de repente económicos con mi esposa, con mis hijos, en mi casa, en la iglesia, pero eso no me puede distraer de la misión que tengo y del propósito que Dios tiene para conmigo, pero para aquello que Dios me ha permitido conocer y poderlo traer a sus pies. Pero que hemos tenido muchas actividades, viene el Swan Camp, y ahorita viene el Congreso de Solteros, y el matrimonio, los matrimonios tuvieron su retiro, y vos sabés, el aniversario. Sí, pero en realidad eso te distrajo tanto como para en todo el año no traer a una persona a la iglesia. En todo el año no estudiar la Biblia con alguien. Fue demasiada la distracción. Y agradezco, no estoy siendo mal agradecido. Agradezco el trabajo de la iglesia. Porque sin el equipo de trabajo que ustedes somos realmente, la iglesia no lograría muchos triunfos y victorias al Señor. Pero recordemos, son 20 años. Y quizás entre esos 20 años hemos perdido la pasión. Hemos perdido el romanticismo con el esposo. Hemos perdido el llamado del esposo. Hemos perdido la dirección del esposo. Hemos solo escuchado cosas, ¿verdad?, de light. No hemos escuchado al esposo, no hemos escuchado a Dios. Yo quiero restaurar tu vida. Yo quiero restaurar a tu familia. Yo quiero que tu familia se salve, que tus amigos se salven. Fíjate en Isaías 54, del 4 al 8. No se están durmiendo, ¿verdad? No están distraídos. No están viendo internet ahorita, no están viendo algo ahí en YouTube, algún video, un montón. No. Están en la Biblia allí, en el teléfono. No están distraídos. No están platicando de la película que van a ir a ver ahorita. No. Están enfocados. ¿Están seguros de lo que estamos hablando? En Isaías 54, el 4 nos dice: no temas, ya no vivirás avergonzado. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni la tristeza de tu viudez. Pues tu Creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor como si fueras una esposa joven abandonada por su marido. Dice tu Dios: por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Amén. Qué increíble es Dios, ¿verdad? Qué increíble es Dios. Fíjate en esta foto, el pecado enoja a Dios, pero si nos arrepentimos nos recibe siempre con su amor eterno. Amén. Qué romántica se ve esta pareja, ¿verdad?
Fíjate, el pecado enoja a Dios, pero si nos arrepentimos nos recibe siempre con su amor eterno. Uno dice, Dios es amor, Él no se enoja, Él no se... Bueno, pero la Escritura me habla que el pueblo de Israel llegó a enojar a Dios por su estilo de vida. Mientras Dios quería ser romántico, mientras Dios quería ser amoroso, cariñoso, dadivoso, apasionado, enamorado por el pueblo. Este es mi pueblo, yo lo amo, yo lo cuido, yo lo protejo, yo lo alimento, yo le quito la sed, yo le doy hijos, le doy matrimonios, le doy de todo. El pueblo siempre andaba pensando, distraído, andaba haciendo otras cosas y se iba a ser idólatra. ¿Por qué? Porque en algunos reinos se miraban que otros reinos eran, wow, qué increíble, mirá, y las casas que tienen, y las cosas que hacen, y mirá a sus hijos, y mirá a sus esposas. Claro, y el pueblo quería estar ahí, quería estar con esas otras naciones que adoraban otros ídolos como Baal, ¿verdad? Y el pueblo se estaba inclinando allá, pero estaban perdiendo ese amor, esa pasión de Dios para con ellos. Y a veces en la iglesia podemos llegar a un punto así, donde ya no sentimos que Dios nos enamora, que Dios nos ama, que Dios es romántico con cada uno de nosotros. Y por ende, pues caemos en pecados, todos, incluyéndome a mí, ¿verdad? Y los pecados ahí de enojo, chismes, avaricia, borrachera, adulterio, fornicación, mentiras. De repente, en medio de nuestro desenfoque, podemos caer en pecado. Y no me digas tú que tienes 20 años, 15 días o 5 que en algún momento no has pecado. ¿Verdad que hemos pecado, iglesia? ¿Verdad que hemos pecado, iglesia? ¿Y qué ha pasado cuando hemos pecado? Dios siempre ha sido bueno, pero ¿qué espera Él? Espera arrepentimiento. Él espera arrepentimiento. Él no está diciendo, mira, siempre los voy a meter a vergüenza, o en vergüenza a ustedes como iglesia. Ustedes, la iglesia de Cristo en Managua, Nicaragua, van a ser la vergüenza de toda Nicaragua, porque son pecadores. ¿Es esa la mentalidad de Dios? ¿Es ese el corazón de Dios? Para nada. Mas sin embargo, en medio de nuestros pecados, Dios nos ama y nos ha dado muchísimas bendiciones. Quizá muchos padres pueden pensar, wow, pero claro, ¿por qué se bautizó mi hijo, mi hija? ¿Verdad? Pues porque yo soy un buen padre, porque lo traigo a la iglesia, porque soy buen ejemplo, porque a mí me han contado de que nació desde la barriga, este chaval me han contado de pelos, achaques, el hospital, no deja dormir, nació y leche, y leche. Así que le compré una vaca. Pero en realidad, fue Dios quien cuidó a nuestros hijos desde el vientre de su madre. Amén. Fue Dios en su gracia, amor y misericordia que quiso que tú y yo fuéramos padres y madres. Es Dios el que tiene misericordia de que hoy la generación desde niño, que obviamente, claro, que ha hecho un increíble trabajo, hasta la generación jóvenes para Cristo, ¿verdad? Y el trabajo que hacen los maestros, la enseñanza, ya vamos a traer algunos detalles de eso, sea algo pues que ha sido positivo, que ha sido bueno, pero ha sido Dios. Que cuando hay arrepentimiento, fíjate bien, muchos de los jóvenes solteros, aún casados, y este es para amigos que nos visitan, no es que necesariamente la persona que te trajo, si sos hijo y tus papás son discípulos, ellos no te pueden salvar y no te han podido salvar. Quien te ha salvado es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, el esposo de la iglesia. Amén. Es Él. ¿Pero por qué? Porque ha habido arrepentimiento.
tus hijos hoy no fuesen bautizados si ellos no se hubiesen arrepentido de sus propios pecados. ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. Si tu hijo X, cualquiera de nuestros hijos, ¿verdad?, hubiera dicho en los estudios, no, en la lista de pecados, yo sigo pecando, pues se ha bautizado. No vamos a bautizar a nadie que no quiera ver el pecado como tal y no tener un arrepentimiento. Pero cuando se ha arrepentido, ha dicho, wow, voy a entregar mi vida a Dios y que sea Él el que transforme mi vida. Amén, gloria a Dios. Y ha sido bautizados, son personas salvas. El pecado enoja a Dios, pero si nos arrepentimos, nos recibe siempre con su amor eterno. Es una constante, iglesia. Es una constante. Estamos, Vladimir lo dijo, estamos en constante purificación. Esto es a diario. Esto es constante. Esto es cada día de nuestras vidas. Dice en Efesios 5, 25 al 30. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe de amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Amén, iglesia. Amén. Veamos algunas cosas rapiditas. Cristo amó, dice la Escritura, y ama a su iglesia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Cristo amó y ama a su iglesia. Lo sigue amando. Yo te digo, a lo mejor tú no vas a sentir el amor de la iglesia. También no sientes el amor de tu discipulador. No sientes el amor del liderazgo. No sientes el amor de los pastores. Pero lo más importante es que Cristo te ama. Sí. Te amó antes, te ama ahora y te amará por siempre. Y ese es el amor que tú debes de cuidar, honrar, proteger y ser fiel a Él. No digo que nosotros no lo seas, o entre nosotros no lo seamos, no estoy diciendo eso. Pero Cristo amó y ama a su iglesia. Y la seguirá amando independientemente de si tú y yo estamos o no estamos. Si tú y yo hacemos o no hacemos, Él la ama. Entregó su vida por ella. Hoy esta iglesia está no porque vinieron hombres misioneros y otros fundadores, otros levantaron una junta directiva, otros levantaron Hope, otros inventaron el cuidado de niños, inventaron los pastores y los evangelistas. No, esta iglesia está porque hubo alguien que se llama Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida por esta iglesia. Por esta iglesia. Yo digo que lo demás no vale, es muy importante. Y más, un fuerte aplauso a todos los que han servido en los diferentes ministerios. Pero fue Jesús el que entregó su vida por la iglesia, santificándola, limpiándola y lavándola mediante la purificación de la palabra de Dios. En el Medio Oriente, cuando existió en los tiempos de Jesús, pero muchos ortodoxos judíos siguen practicando de que cuando va a haber un matrimonio, la esposa, la novia, tiene que tener, antes de que sea la celebración de la boda, tiene que tener un proceso ella de purificación. Y ella lo que hace es que pasa por un proceso, ¿verdad?, de algunos rituales en baños, imagino que con pétalos de rosa, perfúmenes, pero se tiene que preparar para ese día, se tiene que preparar para su esposo. Así Cristo ha santificado y ha limpiado la iglesia y purificado mediante su palabra, porque su palabra es poderosa, porque su palabra es transformadora, porque su palabra tiene poder. Simple, simple, sencillo. La iglesia, esposa que Jesús desea.
Pues pero es que Jesús murió soltero. Pero es que la esposa de Jesús es la iglesia. ¿Verdad, iglesia? La esposa de Jesús es la iglesia, o sea, somos nosotros. Jesús ama a la iglesia y esta es la esposa que Él quiere tener en su iglesia. Eres tú si te quieres divorciar, pero Él ama a la iglesia. Él quiere tenernos siempre en su iglesia. No es Jesús el que nos ha fallado, somos nosotros los que le hemos fallado a Jesús. Jesús ama a la iglesia, la alimenta y la cuida espiritualmente. Jesús va a seguir alimentando esta iglesia. Jesús nos ha alimentado por 20 años, va a seguirnos alimentando por otros más, no sé cuántos. Pero Jesús alimenta y la cuida espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que yo debo de ser apasionado al alimento espiritual de Dios. Que debo ser apasionado al alimento de la palabra de Dios. Que yo debo de encargarme de profundizar en la palabra de Dios. Que yo debo de tener mis tiempos en la palabra de Dios. Que yo debo indagar en la palabra de Dios. Que yo debo de buscar algunos comentarios, como decía Rolando, comentarios bíblicos acerca de la palabra de Dios. Tengo que buscar historia, tengo que buscar cosas prácticas, acontecimientos, situación social, situación política, el por qué se envió esta carta, el por qué Jesús hacía tales cosas. Quizás no para todos hay respeto, pero hay para muchas. Y eso significa que tú y yo debemos de buscar con ansia, con hambre, con apetito ese alimento espiritual. Cada uno de nosotros preparados. Le digo diciendo a la iglesia, preparémonos. No espere que te llamen para decir, mira, puedes dar la Santa Cena. Ay, no estoy preparado, me hubiera llamado un mes antes. No, la iglesia se debe de preparar. Tú hoy mismo comienza y ya prepara tu Santa Cena. Prepara. Eso es alimento espiritual. No espere a que deberías de estar tú diciéndole a tu líder, ¿verdad? O a tu escudero o a tu discipulador, mira, yo ya tengo preparada mi Santa Cena, mira, yo ya preparé mi diezmo, solo estoy esperando el llamado de Dios. Tal vez viene ese mensajero y a lo mejor Dios te responde rápido. Pero más bien nosotros a veces nos andamos corriendo del llamado de Dios. A mí que no me llame ni que la Dios. Es que no soy elocuente. Y cuando mira ya peleando con la fulanita, pero soy elocuente. Discutiendo el esposo con la esposa, porque elocuente, como le habla a la esposa, le dice sus cositas. Pero aquí no, ni quiera Dios. Aquí tiemblo. Y está bien, yo sé, este lugar, cierto, da nervio. Pero si te agarras, si te aferras a Dios y tú vienes y dices, si es que yo lo que voy a proclamar es las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Hablar de la Santa Cena es un privilegio. Es algo a lo que diario nos preparamos honestamente. Todos los días estamos preparándonos con Dios en una relación profunda con Él. Y que ni me llame porque no estoy bien malo. Mira que me compré una cosita por ahí y lo gasté todo. No estoy preparado. Y esa es la palabra que utilizamos. No estoy preparado. No estoy bien en eso. Pero lo más doloroso es que la misma persona puede decir eso 5 veces, si se le llama las 5 veces en diferentes veces del año. Y uno dice, híjole, ¿qué tal del alimento? 20 años vamos a pasar y no estamos preparados para una Santa Cena. Vamos a pasar otros días y no puedo hablar acerca de lo que Dios ha hecho de la cruz. ¿Qué significa la cruz de Cristo para mí? Uno dice, ay. Somos buenos oyentes. Esta de la pasión del alimento. Tenemos la bendición de ser miembros de su cuerpo. El último. Pues, qué bendición de ser parte de esta iglesia. ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. Somos pecadores, pero es una bendición ser parte de esta iglesia. Entonces, qué privilegio de que hay un montón de iglesias en el mundo entero y en el país
Y en Managua, porque en el barrio donde vivo hay como 8 iglesias, en menos de 2 manzanas. En tu barrio hay otro montón. A lo mejor tú vives entre medio de 2 iglesias. Pero qué privilegio es ser parte de esta iglesia. Amén. Y uno dice, ay Dios mío, pero es que nada. Si Dios te trajo a esta iglesia, es porque hay un propósito para ti. Amén. Es que hay muchas. ¿Cómo necesitas para esta? Ay, que me convencieron, me tiraron bueno ahí el cuento. Me agarraron, al principio me enamoraban, me abrazaban, me invitaban a comer, ahora quieren que yo los invito. Me apapachaban, lloraban conmigo, yo me sentía mal. ¿Y ahora? ¿Qué pasó con tu iglesia? Es la misma iglesia. Y aquí han pasado muchos por 20 años. Isaías no tan flaquitos como antes, ni tan pelos negros todos. Algunos vinieron con pelo, otros ya no tienen. Así es. Pero es la iglesia. Yo me siento tan honrado y privilegiado de ser parte de la Iglesia Internacional de Cristo. Amén. Hemos pasado por duras, claro, parte del entrenamiento. Así es. Tú nunca te vas a ejercitar espiritualmente si no pasas por situaciones difíciles. Y no es que toda la culpa la tiene Dios. Recapacita. También algunas veces hemos estado distraídos. Y por la distracción es que de repente chocamos. Por la distracción es que hacemos otras cosas. Nos montamos el carro que no es porque se parecía al mío. O me metí en la casa que no era creyendo que era la mía porque son igualitas. O me llevé al muchacho que no era porque se parece a mí. Las distracciones. Lo bueno es tener una iglesia donde poder venir y tener los tiempos con Dios. Tomar nuestra santa cena. Poderle servir a un Dios todopoderoso. Poder hacer lo que Dios quiere para honra y gloria de Él. Es un privilegio ser parte de esta iglesia. Amén. Fíjate bien, la ofrenda especial que vamos a tener en este momento. Vamos a tener 2 alabanzas, voy a orar, vamos a tener 2 alabanzas. La ofrenda especial es muestra de gratitud a todo su amor, al amor del esposo. Eso es lo de la ofrenda especial, ¿verdad? La ofrenda especial no es más que darle al esposo, o sea, a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, darle una ofrenda de lo muchísimo que Él a mí me ha dado. Muchísimo, muchísimo. ¿Cuántos de nosotros, mi iglesia? Dios nos ha rescatado de enfermedades donde pudimos haber gastado miles de pesos o de dólares para tener una recuperación, pero Dios dijo, yo pongo mi mano poderosa, con este milagro te vas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido parientes, amigos, vecinos, que por medio de la oración, y tú has visto el gran milagro de, wow, se ha levantado de la cama? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, ¡fum! Me empujó un camión por aquí, si un poquito que se ha salido ese hombre me aplasta? Pero Dios en su amor y misericordia nos ha salvado hasta de accidentes grandes. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado a punto de caer presos? ¿Cuántas veces he estado a punto de suicidarte? ¿Cuántas veces hemos querido hasta matar a alguien? Pero Dios en su infinito amor, en su gracia, en su encanto, en el ser ese esposo, ese marido por excelencia de su iglesia, nos ha ayudado a todos a transformar nuestros vidas. Esta ofrenda especial para mí es un honor, es un privilegio, es una alegría de parte de los andinos poder dar a Dios de lo mucho que Él nos da. Oremos. Querido Padre, Señor, gracias por ser ese esposo, por ser ese marido.